Muy buenas, mi nombre es Karen Pilco y hoy les voy a hablar de las técnicas diagnósticas familiares. El objetivo de la presentación es proporcionar un conocimiento profundo de las herramientas de evaluación utilizadas en el campo de la terapia familiar y la psicología clínica. También entender el principio de cada técnica y cómo sus resultados se traducen en un diagnóstico estructural y funcional. Aprender a interpretar el genograma y el ecograma, diferenciar las áreas evaluadas por los cuestionarios estandarizados y comprender la importancia de la observación directa. ¿Por qué es importante evaluar a la familia? La familia desde tiempos pasados ha sido un núcleo de la sociedad, porque es muy importante, ya que la familia no solo es una colección de individuos, sino un sistema complejo donde las acciones de un miembro afectan a todos los demás. Se considera la unidad básica de salud y enfermedad. El objetivo de evaluar a la familia es identificar los patrones de interacción, como por ejemplo los roles asumidos o las fuentes de disfuncionalidad que mantienen el síntoma. Un diagnóstico preciso permite aplicar intervenciones terapéuticas específicas y contextualizadas, aumentando la efectividad del tratamiento. Eh, Pero, y por lo cual, vamos a ver por qué, a través de qué técnicas diagnósticas se utiliza para evaluar a la familia. Ponce de León en uno de sus libros nos dice que las técnicas diagnósticas son de gran utilidad porque nos permite recopilar, ordenar, estructurar y presentar los datos recopilados del caso familiar de una forma clara, sencilla y útil, mediante una representación gráfica. El principal objetivo de las técnicas está basado en la sistematización, recopilación y análisis de la información relativa a la situación del problema social que afronta en el caso familiar. El enfoque sistémico, la base conceptual, tenemos que, lo que más me gusta recalcar, debemos ver el sistema familiar es más que la suma de sus miembros. Para entender un problema se debe observar el sistema completo, no solo al paciente identificado. Se debe trabajar con absolutamente todos los integrantes de la familia. Aquí tenemos la estructura del contenido, vamos a hablar sobre las herramientas gráficas, las evaluaciones directas y los instrumentos estandarizados y mi conclusión. El índice de técnicas diagnósticas aquí tenemos 4, que es el genograma, el ecomapa, mapa de redes, mapa de relaciones. En el genograma vamos a hablar sobre que el genograma es una herramienta para visualizar la estructura familiar a través de 3 o más generaciones. En el ecomapa muestra los vínculos del sistema familiar con los demás sistemas, por ejemplo, con personas de su entorno. El 3. El mapa de redes se refiere a la red social, conjunto de personas y sistemas que rodean la familia. Mientras que en 4. El mapa de relaciones enfatiza cómo es la calidad del vínculo o la relación entre el sistema familiar. Es ya más interno. En el mapa de redes es como amigos, personas con las que nos llevamos bien, mientras que en el mapa de relaciones ya es el vínculo que nos conecta. Tenemos a las técnicas contextuales y de registro, que tenemos 4. El ciclograma, culturograma, cronograma y la visita domiciliaria. En el ciclograma es una herramienta de registro secuencial que grafica la cadena de su interacción que se repite rígidamente en la familia. Es decir, que es una herramienta en la que se ve un problema y de ahí se van a seguir desglosando más. Es algo que nosotros debemos identificar. En el culturograma es una herramienta contextual que mapea el impacto de la identidad cultural, étnica y religiosa en la organización familiar. 7. Cronograma es una herramienta de planificación que organiza las tareas, las responsabilidades y todo lo que tenga que ver dentro de la familia.
Y por último, visita domiciliaria, que puede ser una observación participante. Y por último, en el índice tenemos cuestionarios y escalas estandarizadas. Aquí tenemos el APGAR familiar y los FACES. Comenzando ya con las técnicas diagnósticas. Primero tenemos el genograma. McGoldrick y Gerson en 1985 nos dice que el genograma es una representación gráfica altamente estructurada que mapea la estructura de la familia. Su función principal es identificar la diferenciación del self, es decir, el yo, y la transmisión intergeneracional, es decir, con los demás, yo y los demás. También identifica los patrones de apego, también identifica la ansiedad, enfermedades crónicas o eventos traumáticos no resueltos alrededor de mi familia, de toda mi familia. Aquí tenemos los símbolos y notación del genograma. La representación de los miembros. Por ejemplo, tenemos que el cuadrado es el hombre, el círculo es la mujer, las líneas horizontales es matrimonio, unión, o líneas verticales es la descendencia. La representación de las relaciones se usan para representar la relación de las familias en sí, se utiliza líneas. Por ejemplo, la línea triple es la relación fusionada o muy unida, es la más unida. La línea ondulada es la relación que más disputa se encuentra. En la línea discontinua quiere decir la relación más alejada, como que más distante. Las características y usos del genograma. Bueno, el genograma nos ayuda a la familia a observar ciclos y aniversarios. Por ejemplo, ayuda a encontrar la depresión y por qué o cómo aparece. El genograma también nos ayuda a identificar la diferenciación entre los demás familiares. Por consiguiente, tenemos al ecomapa. Hartman nos dice que es una herramienta que mapea las conexiones ecológicas entre la familia central y su entorno social más amplio. Por ejemplo, tenemos la escuela, las redes de amigos, instituciones o el sistema de salud. En el ecomapa nos muestra que es un flujo de energía, apoyo y estrés que la familia recibe y proporciona a su comunidad. Por ejemplo, la reciprocidad. Como pueden ver, tenemos los símbolos y evaluación del ecomapa. Aquí nos dice que en la calidad de conexión, la línea gruesa significa el vínculo fuerte y de apoyo. La línea punteada es el vínculo débil. La línea dentada es el vínculo conflictivo o estresante. También las flechas nos indican la dirección predominante, el apoyo. Eso significan las flechas o cualquier símbolo. Las características del ecomapa es que nos proporciona una perspectiva holística, demostrando el problema familiar. Para la profesión de trabajo social es meramente importante y fundamental, ya que ayuda a identificar el fortalecimiento de los límites la conexión. Vamos al mapeo de redes. Aquí tenemos que el mapeo de redes es un instrumento que representa los apoyos sociales existentes de los miembros de la familia en forma de redes concéntricas. También analiza la densidad, la calidad y la reciprocidad de los vínculos. Speck nos dice que el mapa de redes nos permite estudiar con detenimiento las redes sociales de cada miembro de la familia y establecer posibles canales de apertura para favorecer la permeabilidad familiar. También en el mapa de redes nos ayuda a diagnosticar el grado de aislamiento que puede haber en la familia. Se caracteriza porque se enfoca en la perspectiva individual y también el entorno. Vamos al mapa de relaciones. El mapa de relaciones se utiliza para designar el análisis cualitativo y detallado de los lazos que compone esa red social.
siendo así el mapa de relaciones diagnostica directamente la sobrecarga de la red o aislamiento, a la funcionalidad de los lazos y su capacidad de apoyo mutuo. Es importante recalcar que su aplicación se sustenta en el enfoque de la red social. Por ejemplo, aquí tenemos en la figura 8.3 y en la figura 8.4 tenemos un pequeño ejemplo, y por lo cual yo recalco que es importante trabajar estas técnicas diagnósticas en los casos familiares. En el 8.3 tenemos el mapa de relaciones familiares antes de la intervención. En el 8.4 tenemos el mapa de relaciones después de la intervención, ya que una buena intervención ayuda a una familia. Tenemos ya a las técnicas contextuales y de registro, comenzando con el ciclograma. El ciclograma es una herramienta de registro que grafica las secuencias de interacción paso por paso y que se repiten rígidamente y mantienen el síntoma. Su característica principal es que se visualiza la causalidad circular del problema, desglosando las soluciones intentadas que han fracasado y se han convertido en el problema. En el diagnóstico, el ciclo del ciclograma es la base para diseñar intervenciones estratégicas que busquen romper esa secuencia rígida. Por consiguiente, tenemos el culturograma, es decir, el culturograma es una herramienta sensible a la diversidad que mapea y analiza el impacto de la identidad cultural, como la étnica o la religión, dentro de la organización familiar. Esto nos dice Congress. La característica principal del culturograma es que nos permite la intervención culturalmente competente al evaluar 10 áreas claves. Tenemos estas 10 áreas claves, que son las siguientes: el tiempo de permanencia en la comunidad, su situación de legalidad, motivos de traslado, hábitos saludables, el lenguaje de comunicación en el hogar y en la comunidad, el impacto de traumas o problemas familiares, el racismo y signos de discriminación, contactos con instituciones culturales, religiosas y hábitos de apertura. También tenemos 9, educación y trabajo, y 10, los familiares, el poder, mitos y reglas. En el cronograma tenemos que Carter y McGoldrick nos dicen que es la línea del tiempo detallada de los eventos vitales significativos, ya sean positivos o negativos, y cómo estos marcan la vida. La característica principal del cronograma es que es una herramienta altamente visual y narrativa. Diagnostica si la problemática es una respuesta desadaptada a una transición del ciclo vital familiar o un evento traumático. También se utiliza para identificar aniversarios críticos, por ejemplo, las fechas de pérdidas de seres queridos o traumas. También es importante recalcar que el cronograma sirve para ubicar a la familia en la etapa correcta del ciclo vital. Por ejemplo, la familia con adolescentes, o el nido vacío, o el divorcio. Facilita la validación de los sentimientos familiares al contextualizar el síntoma como una reacción o eventos estresantes. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una línea del tiempo de una persona. Por ejemplo, tenemos que en 1974 nace su primera hija, en 1980 fallece su marido, en 1990 consigue un trabajo en oficina, en 1995 se casa con un nuevo esposo, y en el 2000 se divorcia. Son situaciones que la marcaron, y esto queda en el cronograma. Tenemos a la observación, visita domiciliaria. La visita domiciliaria es ecológica, de verificación, diagnostica la organización espacial, también pone los límites físicos. Richmond nos dice que es una técnica de observación directa y entrevista
en el ambiente natural de la familia. Es un pilar fundamental para el trabajo social. Bueno, ya vamos a los cuestionarios y escalas estandarizadas. El APGAR. El APGAR significa participación, gradiente de crecimiento y afecto y resolución. Consta de solo 5 preguntas que evalúan la percepción del individuo sobre la capacidad de la familia para afrontar problemas y compartir emociones. Aquí tenemos el ejemplo de lo que, por ejemplo, la puntuación. Cada pregunta se puntúa de 0 a 2. La suma total va de 0 a 5. En la interpretación clínica tenemos que de 7 a 10 puntos es el funcionamiento familiar alto. 4.6 es una disfunción familiar pero moderada. En 0.3 ya es una disfunción familiar más severa. Aquí tenemos la puntuación del APGAR, la apariencia, el pulso, los gestos, la actividad y la respiración. Por consiguiente, tenemos fases 3, que es cohesión y adaptabilidad. Es un modelo circunplejo. Es utilizado para evaluar la estructura familiar. También mide el lazo emocional entre los miembros y se evalúa el grado de autonomía versus el sentimiento de pertenencia. La interpretación según fases 3 se basa en tipos de familia, es decir, los 4 extremos. Por ejemplo, tenemos desligada, nos quiere decir que tiene una cohesión baja, aislamiento emocional excesivo. La fusionada es una cohesión ya alta, es la falta de límite, simbiosis emocional. La rígida es una adaptabilidad baja, nos quiere decir que es una resistencia al cambio, tiranía de las reglas. La caótica, adaptabilidad alta, falta de liderazgo, cambio constante e inestabilidad. Por otro, tenemos otra técnica que evalúa, la técnica proyectiva infantil. Esta, en cambio, evalúa a los niños. Esta se llama dibujo libre de la familia. Su definición, Holston, Barnes y Kaufman nos dice que es una técnica proyectiva donde se le pide al niño que dibuje a su familia haciendo algo. Es una de las herramientas más sencillas para detectar conflictos internos. Tenemos el análisis e interpretación del dibujo familiar. Por ejemplo, la figura dibujada más grande suele ser percibida como la de mayor poder. La distancia entre figuras refleja la separación o conexión emocional. El lugar del niño en el dibujo y la acción que se le asigna a sí mismo revela su posición subjetiva y su rol dentro del sistema. El niño se proyecta en el dibujo. Y para finalizar, voy a decir mi conclusión, que a mi parecer no es buscar la culpa, sino entender la lógica del corazón familiar. El diagnóstico es un acto de amor estructurado. Usamos el genograma para sanar las raíces y el psicograma, para liberar las manos que se sienten atrapados. Así transformamos el dolor en un mapa de posibilidades guiando a la familia hacia la libertad y el bienestar que tanto se anhela. Voy a leer una frase que se me hizo muy importante. El cambio tiene lugar cuando una o varias personas introducen una diferencia en la secuencia de interacción. Nos quiere decir que esta frase nos quiere decir que si el problema, debemos ver el problema no como algo individual, sino como algo ya más colectivo. Porque no puedo dejar a alguien de mi familia sola sufriendo con su dolor, sino que nosotros como familia debemos apoyarla y que sea más resiliente. Y con eso concluyo. Muchas gracias y espero que les vaya bien.